Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Y es la forma en que nos hemos acostumbrado desde, insisto, hace varias décadas, ¿no? Entonces, sin embargo, si vamos a un poco de historia, esto de las cuentas nacionales, ¿dónde salió? Y cómo así es que se convirtió en un indicador de bienestar. Si queremos ir a los orígenes del concepto de PBI, que por supuesto no se llamaba así, ¿no? Nos remitimos al siglo XVII. Hubo una serie de ingredientes que forman parte de la historia de la sociedad en Europa, pero en buena cuenta hubo un señor que se llama William Petty, que por estos años publica un documento llamado Aritmética Política, que en síntesis busca cuantificar el tamaño de la economía. ¿Por qué este señor hace esto? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué ocurre esto en esta época? ¿Y por qué ocurre en Inglaterra, que es donde ocurrió? Existe un libro que para todos quienes tengan una especial curiosidad por la historia económica, se lo recomiendo como un libro fundamental para entender la historia del PBI en Perú. Es de Bruno Seminario, profesor de la Universidad del Pacífico. El nombre del libro, honestamente, se me va, pero tiene que ver con la historia económica del PBI en el Perú desde el siglo XVIII o XVII. Bruno Seminario, de la Universidad del Pacífico. Entonces, es un libro que tiene unas 800 páginas y él dedica los capítulos iniciales a comentar lo que voy a comentar a continuación, ¿no? Entonces, ocurre que por aquellas épocas Inglaterra tenía una especial posición geopolítica en la región europea. Entonces, y a eso se le sumaba la inclinación de la idiosincrasia inglesa, eso lo comenta Bruno Seminario, ¿no? Por la cuantificación en general de la vida. Porque en realidad, a nivel geopolítico, lo que se preguntaba la monarquía inglesa es cuánto podemos fortalecer nuestro poderío militar. Entonces, para ver cuánto podía fortalecer su poderío militar, requería saber cuánto podía recaudar de la sociedad, de las personas de a pie. Y para saber cuánto podía recaudar de las personas de a pie, necesitaba tener una idea cuánto es lo que generaba como renta esas personas de a pie, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, surgió este tipo de inquietudes y este señor publica este tratado y eso se va traduciendo en números. Por ejemplo, el ingreso laboral, él lo calculó de la siguiente manera, tomando la población, el salario promedio y días trabajados. Hoy día, de pronto, esto nos puede sonar como una cosa totalmente obvia, pero para la época no tenía precedente, no existía nada previo. Entonces, esto permite llegar a un cuadro como este. Este fue un cálculo que hizo este señor, Petty, por estos años, y hubo otro señor de apellido King, años más, años menos, y luego de una elaboración metodológica llegaron a cifras de el valor de, fíjense ustedes cómo lo llaman por aquella época, ¿no? Ingreso y riqueza de Inglaterra, y bueno, y Gales, que era parte de Inglaterra en ese momento. Irlanda todavía no, ¿no? Entonces, calculan cuántos son los ingresos en este país y llegan a cifras similares. Estamos hablando del siglo XVII. Allí surge la inquietud por calcular el tamaño, calcular numéricamente el tamaño de la economía. Insisto, no se llamaba PBI, no se llamaba cuentas nacionales, el libro se llama Aritmética Política y tiene que ver con la contabilidad en general, ¿no? Por favor. Luego de que ocurrió este punto de partida, durante el siglo XVIII y XIX hubo una serie de desarrollos que están resumidos aquí, ¿no? De los cuales el más importante, los economistas conocemos el nombre de Quesnay, ¿no? Como él introdujo el concepto de insumo-producto, que hoy día es un término absolutamente cotidiano para un economista, un macroeconomista. Él concibió el concepto de insumo-producto asociado al modelo de equilibrio general. Eso que hoy día es una cosa muy evidente que nos enseñan en los ciclos iniciales fue concebido por esta época, ¿no? Y así una serie de desarrollos, incluyendo durante todo el siglo XIX ya la cuantificación del ingreso nacional en diversos países de Europa. Entonces empezó a masificarse el uso de estadísticas que permitieran calcular el tamaño de la economía en diversos países, bueno, fundamentalmente en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y ahí llegamos al siglo XIX y, por favor, para el siglo XX ya llegan cambios centrales que nos ubican en lo que hoy día conocemos, ¿no?
Principalmente, bueno, todos conocemos a Kuznets, premio Nobel de hace unos 50 años aproximadamente, y él realizó estimaciones oficiales del ingreso nacional en Estados Unidos a propósito también de un hecho histórico. Todos sabemos que en 1920 ocurrió una depresión económica muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, al salir de esa gran depresión, la inquietud de todos era, bueno, ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a recuperar de esta situación? Pero para eso necesitamos saber cuánto es el tamaño de la economía hoy, para que más adelante podamos ver si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Hacía falta lo que a veces se llama línea de base, o sea, calculemos el tamaño de las cosas hoy. Entonces, él construyó esta estimación oficial, ya no era una estimación para algún libro o un ejercicio académico, sino fue por encargo del gobierno nacional. Entonces, eso fue lo primero. Y lo segundo grande fue la creación, luego de la posguerra, o sea, primero fue la Gran Depresión, post de Gran Depresión, y luego de la posguerra, donde este economista británico Richard Stone, que ganó el premio Nobel también hace buenos años, ¿no? Él ya creó todo el sistema de cuentas nacionales que llegó a un rango superior a nivel de las Naciones Unidas y que permitió homologar la forma en que todos los países del mundo pueden calcular el PBI y que al ser homologado, por lo tanto, permite la comparabilidad entre la forma en que los diversos países calculan el PBI. Porque eso era vital, porque de lo contrario, si cada país va a tener una metodología absolutamente distinta, entonces no podríamos tener una cuantificación de la economía global y sobre todo una capacidad de comparar cómo se comportan las diferentes economías del mundo entre sí. Entonces, eso es un tremendo esfuerzo intelectual, metodológico, que por supuesto fue lo que motivó que obtuviera el premio Nobel muchos años más tarde y ya confirma lo que hoy día es pan de cada día para los economistas en el mundo. Entonces, y esto nos lleva a que el siglo pasado, en diciembre de 1999, cerrando el siglo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el departamento encargado de ver cómo se comporta la economía, publicó un documento de unas 30 páginas donde reseña los desarrollos del siglo a nivel de política pública y de cuantificación de la economía, y llega en esta frase que sintetiza lo que ellos investigaron. El desarrollo de las cuentas nacionales es nuestro mayor logro en el siglo XX. Es decir, fue un logro porque permite lo que venimos comentando hace minutos, es decir, lograr tener una cuantificación de todos los aspectos de la economía de un país y más allá. Entonces, vemos que el siglo XX fue el siglo del PBI. Y por eso, para quienes hemos estudiado economía en el siglo XX, o ustedes ahora en los albores del siglo XXI, es un concepto que está absolutamente enraizado.